Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal de videos de Kaeru Games Blog. Mi nombre es Rano Durán. Hoy en Sáltate las reglas serás un influyente mercader en la antigua Florencia que está tratando de convertirse en el nuevo líder de su clan. Hoy te enseñaré a jugar Calimala. En este video te explicaré la segunda edición de Calimala, en la cual hay un ligero ajuste de reglas y un cambio en los componentes. El resto del modo de juego se mantendrá muy similar a las versiones anteriores. Este juego me ha sorprendido porque es el claro ejemplo que no siempre más es mejor. Este juego mantiene reglas muy simples y mecánicas bastante interesantes y cautivadoras. Si te interesa conocer más sobre este juego, acompáñame a la mesa y aprendamos a jugar Calimala. Calimala es un juego de estrategia de dificultad intermedia baja para 2 y hasta 5 jugadores, diseñado por Fabio Lopiano. En este juego encontrarás mecánicas como mayorías y colocación de trabajadores. Una partida de Calimala tendrá una duración aproximada de 20 minutos por jugador. Este juego es publicado por la editorial Alicat Games. Durante la Edad Media, uno de los comercios más prósperos fue el de las telas manufacturadas. Esto mantuvo a flote la economía de Florencia en Italia. En esta región existía una familia cuyo nombre era sinónimo de calidad en cuanto a las telas se refería, los Calimala. La influencia de esta familia era tal que sus miembros eran considerados para la toma de decisiones políticas e influían en la ejecución de trabajos artísticos en las más importantes obras arquitectónicas. Como uno de los miembros de esta familia, buscarás sobresalir del resto para consolidarte como el nuevo líder del más prestigioso clan de toda Florencia. Utilizarás tus contactos para obtener algunos recursos que servirán para la construcción de más talleres, fabricar y almacenar tela o construir magníficos barcos que te ayudarán a mejorar tu cadena de distribución, llegando a los grandes puertos de las ciudades más importantes de la época. También podrás construir nuevas casas de intercambio en los pueblos cercanos, con las cuales también asegurarás la presencia de tus telas dentro del mercado. Y hasta podrás patrocinar algunas de las esculturas y estatuas que serán exhibidas dentro de estas magníficas obras, incrementando tu influencia con el clero y con la gente. Tus acciones no serán desapercibidas y otros miembros del clan no perderán la oportunidad de participar dentro de estas actividades, pero solo unos cuantos serán considerados como los más importantes benefactores. Lograrás continuar con el importante negocio del clan y a su vez haciendo las obras que te hagan destacar del resto de los miembros de la familia. Conviértete en el nuevo líder del clan de estos magnates empresarios en Calimala. Coloca el tablero del juego centrado a todos los jugadores. Asegúrate de utilizar la cara del tablero adecuada dependiendo de la cantidad de jugadores en tu partida. Esto será indicado por estos símbolos en la sección superior del tablero llamada el ayuntamiento. Toma todos estos marcadores llamados los setas de acción, mézclalos y coloca uno de ellos boca arriba en estos espacios en la parte central del tablero llamado la ciudad. Si es tu primera partida a Calimala, se recomienda que coloques estas losetas en este orden específico. Estas serán las losetas de puntuación. Mézclalas muy bien y utilízalas para rellenar las 3 filas en el ayuntamiento, colocándolas boca arriba en cada uno de estos espacios en la parte superior del tablero. Toma el mazo de cartas de acción. Separa 5 cartas de este mazo, las cuales muestran los iconos de madera, ladrillos, esta acción llamada construcción, mármol y tejido. Mezcla el resto de las cartas formando un mazo, el cual deberá ser colocado boca abajo, cerca del tablero y al alcance de todos los jugadores. Ahora, cada jugador recibirá los componentes en el color de su preferencia. Entrégales un tablero personal, 12 marcadores de trabajadores, 50 cubos marcadores, 3 casas de comercio, un marcador de puntos de victoria, 3 losetas de barco, 2 losetas de taller y una carta de ayuda de juego. Dependiendo de la cantidad de jugadores en tu partida, cada jugador deberá tomar una cierta cantidad de marcadores de trabajadores y también recibirán una cantidad de marcadores de trabajadores contratistas, los cuales serán estos trabajadores de mayor tamaño y de color blanco. En partidas para 3 jugadores se deberán utilizar los 12 trabajadores y cada jugador recibirá 3 trabajadores contratistas. Para partidas de 4 jugadores utiliza 10 trabajadores y 2 contratistas, y en partidas para 5 jugadores utiliza 8 trabajadores y 2 contratistas. Retorna todos los trabajadores y contratistas sobrantes de vuelta a la caja del juego. Coloca tu marcador de puntos de victoria en la casilla número 0 de la escala de puntos de victoria. Coloca todos tus componentes restantes cerca de tu área personal. Ahora toma todas estas cartas llamadas cartas de puntuación, mézclalas y reparte a cada jugador una cierta cantidad de ellas dependiendo de la cantidad de jugadores en la partida. En partidas de 3 jugadores, entrégale 3 de estas cartas a cada jugador y coloca la carta restante boca arriba
arriba y a la vista de todos los jugadores cerca del tablero. En partidas para 4 jugadores, entrega 2 de estas cartas a cada jugador. Sin revelarlas, toma una de las 2 cartas sobrantes para colocarla boca arriba a la vista de todos los jugadores cerca del tablero. Retorna la carta sobrante de vuelta a la caja. Mientras que para partidas de 5 jugadores, entrega 2 de estas cartas a cada jugador. Ahora, de manera simultánea, cada jugador deberá elegir una de las cartas recibidas y sin revelarla, deberá colocarla boca abajo cerca de su área personal, retornando cualquier carta sobrante de vuelta a la caja del juego. Estas no serán utilizadas por el resto de la partida. Finalmente, determina un jugador inicial por el método de tu preferencia. Entrégale el marcador de jugador inicial. Todos los demás jugadores tomarán su turno siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. En orden de turno inverso, cada jugador deberá elegir una de las 5 cartas de acción separadas previamente. Si tu partida es para 4 o 5 jugadores, los jugadores en cuarto y quinto orden de turno deberán tomar una carta adicional del mazo de robo de cartas de acción en orden de turno. Mezcla cualquiera de estas cartas sobrantes de vuelta al mazo de robo. Tu área de juego deberá lucir similar a esta. Una vez que tengas todo preparado, que dé comienzo a la producción y distribución de telas por toda Europa en Kalimala. Una partida de Kalimala se jugará a lo largo de una cantidad de turnos variables, comenzando por el jugador inicial y continuando en el sentido de las manecillas del reloj. Cada jugador deberá llevar a cabo su turno. En su turno, un jugador deberá realizar los siguientes 4 pasos. El primer paso de tu turno será colocar un trabajador. Toma uno de los marcadores de trabajador de tu reserva. Este podrá ser uno de los trabajadores en tu color o uno de los trabajadores contratistas de color blanco que poseas. Este marcador deberá ser colocado en uno de los espacios que se encuentre adyacentes a todos los setas de acción en la ciudad, en la parte central del tablero principal. Este espacio podrá encontrarse vacío, ocupado por un trabajador de algún oponente, un trabajador contratista o uno de tus propios trabajadores. Si el trabajador colocado en este turno es el cuarto en una pila de trabajadores, entonces deberá retirar el marcador ubicado en la parte inferior de esta pila, sin importar a qué jugador pertenezca o si es un contratista, para darle la vuelta y colocarlo en el espacio marcado dentro de la torre del ayuntamiento. Si este marcador es un trabajador contratista, entonces deberás agregarlo de vuelta a tu reserva y deberás reemplazarlo por uno de tus trabajadores presentes dentro de tu reserva. En el caso en el que ya no tengas más marcadores de trabajadores dentro de tu reserva, deberás tomar alguno de los colocados dentro del tablero para colocarlo en la torre del ayuntamiento. Ya que hayas colocado a tu trabajador, podrás resolver las 2 acciones mostradas en las losetas de acción adyacentes a tu trabajador recién colocado. Estas acciones podrán ser resueltas en el orden de tu preferencia, pero deberás completar todos los efectos de una acción antes de poder resolver la siguiente acción. En el caso en el que hayas colocado un trabajador contratista, este te permitirá resolver 2 veces cada una de estas acciones, también en el orden de tu preferencia, pero terminando completamente cada efecto antes de resolver la siguiente acción. A continuación, se explicarán las 7 posibles acciones que podrás resolver tras colocar a tus trabajadores. La primera acción que podrás llevar a cabo será compartida entre estas 3 losetas, la cual será tomar recursos. Cada una de estas losetas te permitirá recibir el tipo de recurso indicado, los cuales podrán ser madera, ladrillo o mármol. Al resolver una de estas acciones, deberás tomar uno de tus cubos marcadores de tu reserva personal para colocarlo en el almacén en la parte inferior de tu tablero del recurso correspondiente. A lo largo de la partida, como máximo, podrás tener 4 piezas de cada uno de estos recursos almacenados en tu tablero. En el caso en el que lleves a cabo alguna de estas acciones y no tengas más espacios para colocar el recurso correspondiente, no podrás llevar a cabo esta acción. La segunda acción que podrás resolver será la acción de construir, la cual será indicada por este símbolo. Al resolver esta acción, podrás utilizar tus recursos para construir un taller, un barco o una casa de comercio. Los costos de cada uno de estos elementos serán mostrados en esta ayuda en la esquina superior derecha de tu tablero personal. Si decides construir un taller, deberás pagar una pieza de madera y una pieza de ladrillo. Al pagar recursos, deberás retirar la cantidad de cubos correspondientes a los recursos de tu tablero personal, retornándolos de vuelta a tu reserva personal. Toma una loseta de taller de tu reserva y colócala en uno de estos 2 espacios en la parte superior de tu tablero. Como máximo, podrás construir 2 losetas de taller a lo largo de la partida. Si decides construir un barco, paga 2 piezas de madera y toma una de estas losetas de tu reserva. Colócala en alguno de estos 3 espacios en la parte central de tu tablero. A lo largo de la partida, podrás construir un máximo de 3 barcos. Si decides construir una casa de comercio, paga 2 piezas de ladrillos y toma uno de estos marcadores. Este deberá ser colocado en uno de estos espacios que muestre su imagen en alguna de las 3 ciudades en la parte izquierda del tablero. Considera que cada jugador únicamente podrá construir una sola casa de comercio
en cada una de estas ciudades, y en el caso en el que una ciudad ya se encuentre completamente llena, no podrás construir una casa de comercio dentro de esa ciudad. Toma en cuenta que si no tienes los recursos o ya no tienes más losetas o marcadores de alguno de los elementos que puedas construir al momento de resolver esta acción, no podrás llevarla a cabo. La tercera acción que podrás resolver será la acción de tejer, con la cual conseguirás tela. Al resolver esta acción, deberás tomar tantos cubos de tu reserva como talleres hayas construido, para agregar uno de ellos a cada uno de tus talleres. Estos cubos representarán piezas de tela. Similar al caso de los recursos, cada taller podrá almacenar un máximo de 4 piezas de tela. En el caso en el que no tengas más espacios disponibles dentro de tus talleres, no podrás llevar a cabo esta acción. La cuarta acción que podrás llevar a cabo será patrocinar una estatua. Para poder llevar a cabo esta acción, deberás tener al menos una pieza de mármol disponible en tus almacenes. Toma uno de estos marcadores y colócalo en uno de los espacios destinados a estatuas en alguna de las 3 catedrales o en la parte inferior del ayuntamiento. Estos espacios estarán indicados por estos símbolos de una estatua. Un jugador podrá tener múltiples marcadores de estatuas construidas dentro de una misma catedral o el ayuntamiento. Sin embargo, si ya no existen más espacios disponibles para construir estatuas en alguna de estas localizaciones, deberás elegir otra con espacios vacíos. En el caso en el que no tengas marcadores de mármol o ya no haya más espacios para construir estatuas disponibles en el tablero principal, no podrás llevar a cabo esta acción. La quinta acción que podrás realizar será transportar telas por tierra. Para llevar a cabo esta acción, deberás tener al menos una pieza de tela dentro de tus talleres. Al llevar a cabo esta acción, podrás entregar una pieza de tela en cada una de las ciudades en las cuales tengas una casa de comercio construida. Toma una cantidad de cubos de tela de tus talleres igual a la cantidad de casas de comercio que tengas, para colocarlas dentro de las ciudades en donde tengas casas de comercio construidas. Toma en cuenta que solamente podrás colocar una tela en cada una de estas ciudades. En el caso en el que tengas más casas de comercio construidas que piezas de tela disponible, podrás elegir a cuál de las ciudades entregar esta pieza de tela. Si no hay más lugares disponibles dentro de una ciudad en donde tengas construida una casa de comercio, deberás elegir otra de ellas en donde también tengas una casa de comercio construida para poder colocar tu tela. En el caso en el que no tengas piezas de tela en tus talleres, no hayas construido una casa de comercio o en las ciudades en las cuales tengas construidas casas de comercio se encuentren llenas, no podrás llevar a cabo esta acción. La sexta acción que podrás realizar será transportar telas por barco. Esta acción será similar a la previamente explicada, solo que esta vez utilizarás tus barcos para transportar las telas. Al realizar esta acción, toma una cantidad de piezas de tela de tus talleres, iguales a la cantidad de barcos que tengas construidos. Estas telas podrán ser colocadas en las ciudades con puertos marítimos, las cuales serán Barcelona, Lisboa y Londres, ubicadas en la parte derecha del tablero principal. Al entregar estas telas, podrás colocarlas dentro de una misma ciudad o distribuirlas entre varias de ellas. En el caso en el que tengas menos piezas de tela disponibles que barcos, podrás enviar estas telas a tantas ciudades como sea posible. En el caso en el que no tengas piezas de tela en tus talleres, no tengas barcos construidos o todas las ciudades con puertos marítimos se encuentren llenas, no podrás llevar a cabo esta acción. La séptima acción que podrás llevar a cabo será contribuir en la construcción de una catedral. Esta acción se encontrará impresa en la parte central del tablero principal y podrás llevarla a cabo al poner un trabajador en uno de los 4 espacios centrales del tablero. Para llevar a cabo esta acción, deberás tener al menos una pieza de madera, ladrillo o mármol en tu almacén. Elige una pieza del recurso que deseas contribuir y colócala en uno de los espacios que muestren el mismo tipo de recurso dentro de alguna de las 3 catedrales. En el caso en el que no tengas recursos o no haya más espacios para colocar algún tipo de recurso dentro de una catedral, no podrás llevar a cabo esta acción. Si tras colocar a uno de tus trabajadores no puedes resolver alguna de las acciones mostradas en las losetas junto a tu trabajador, deberás tomar una carta de acción del mazo de robo. Sin embargo, durante tu turno únicamente podrás recibir una de estas cartas, aun y cuando no puedas resolver las 2 acciones asociadas a la posición de tu trabajador. Considera que siempre que puedas resolver los efectos de una acción, estarás obligado a hacerlo. No podrás decidir no llevar a cabo la acción para tomar una carta de acción en su lugar. Sin embargo, podrás decidir no llevar a cabo una acción de manera voluntaria, pero no recibirás una carta como compensación. Dentro de estas cartas se mostrarán todas las acciones previamente explicadas. En cualquier momento de tu turno, antes o después de realizar las acciones de tu trabajador, podrás decidir jugar cualquier cantidad de estas cartas para realizar las acciones mostradas. Sin embargo, deberás poder resolver los efectos de estas cartas para poder jugarlas. Todas estas cartas utilizadas deberán ser colocadas en una pila de descarte cerca del mazo de robo. Una vez que hayas resuelto las acciones de tu trabajador, este paso llegará a su fin. El segundo paso de tu turno será reactivar trabajadores. Si debajo del trabajador recién colocado existen otros marcadores de trabajadores, estos serán reactivados en orden descendiente. Es decir, estos marcadores deberán llevar a cabo de nuevo las acciones adyacentes.
adyacentes. Si uno de estos trabajadores es un contratista, este deberá ser omitido, ya que una vez que uno de estos marcadores haya sido colocado, no pertenecerá a ningún jugador, lo cual será indicado por su color blanco. Si al reactivar un trabajador de un jugador que no sea el jugador activo no puede resolver alguna de las acciones asociadas a las losetas colocadas adyacentes a este trabajador, esta vez podrá tomar tantas cartas como acciones no pueda resolver. Toma en cuenta que incluso al momento de reactivar trabajadores, los jugadores podrán utilizar cartas de acción que tengan en su poder para llevar a cabo las acciones mostradas. Ya que todos los marcadores de trabajadores hayan sido reactivados, este paso concluirá. El tercer paso de tu turno será evaluar una loseta de puntuación. Si durante el primer paso de tu turno un marcador de trabajador fue retirado y colocado dentro de la torre del ayuntamiento, deberás mover este trabajador a la siguiente loseta de puntuación disponible. Estas siempre deberán ser ocupadas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Dentro de esta loseta se mostrará una ciudad, una catedral o un tipo de recurso. En este momento deberás evaluar quién es el jugador que ha colocado la mayor cantidad de sus cubos dentro del elemento mostrado por la loseta. En este ejemplo se deberá evaluar la ciudad de Londres. El jugador con la mayor cantidad de cubos presentes recibirá 3 puntos de victoria, el jugador con la segunda mayoría recibirá 2 puntos de victoria y el jugador con la tercera mayoría ganará un punto de victoria. En el caso en el que exista un empate en alguna mayoría, existirán varios criterios de desempate. El primero de ellos será el jugador que tenga la mayor cantidad de trabajadores y estatuas colocadas dentro del ayuntamiento. Si esto es un empate, determina al jugador que tenga la mayor cantidad de losetas de trabajadores dentro del ayuntamiento. Si esto también resulta en un empate, determina al jugador que haya construido primero una estatua en el ayuntamiento, es decir, el jugador que haya colocado el cubo que se encuentre más hacia la izquierda dentro de estos espacios. Si esto también es un empate, observa quién fue el jugador que haya construido una estatua primero dentro del ayuntamiento. Y si esto también es un empate, ganará el jugador activo o el que se encuentre más cerca del jugador activo, siguiendo el orden de turno. Una vez que las 5 losetas de la fila superior hayan sido puntuadas, deberás continuar con la primera loseta de la segunda fila y así sucesivamente. Una vez que hayas resuelto la puntuación de esta loseta, este paso concluirá. El último paso de tu turno será entregar el marcador de jugador inicial al siguiente jugador en el sentido de las manecillas del reloj. Con esto, tu turno llegará a su fin y el siguiente jugador deberá llevar a cabo su turno. La partida continuará jugándose de esta manera hasta que ocurra una de las siguientes dos condiciones. En el momento en el que un jugador haya colocado todos sus trabajadores en el tablero central, se deberá continuar jugando la ronda actual, hasta que todos los jugadores hayan tenido la misma cantidad de turnos. A continuación, deberás evaluar todas las losetas de puntuación que no hayan sido resueltas, tal y como fue explicado previamente. O bien, la partida concluirá en el momento en el que se haya resuelto la última loseta de puntuación. De manera similar, la ronda actual deberá concluirse para que todos los jugadores hayan tomado la misma cantidad de turnos. Si durante estos últimos turnos algún jugador debe colocar alguno de sus trabajadores dentro del ayuntamiento, estos deberán ser colocados dentro de la torre. Todos estos marcadores también serán contabilizados durante la puntuación final. Ya que la partida haya llegado a su fin, deberás dar comienzo con el conteo final de puntos. Tu puntuación base será la indicada por la posición de tu marcador de puntos de victoria. A este marcador deberás sumarle lo siguiente. Cada jugador deberá revelar las cartas de puntuación que hayan conservado durante la preparación inicial. Todas estas cartas, incluyendo cualquiera colocada cerca del tablero, deberán ser puntuadas, siguiendo el orden de turno de la partida. Al puntuar estas cartas, deberá seguir el mismo criterio explicado previamente. Esta vez, el jugador que haya obtenido la mayoría de marcadores en la región indicada, ganará 5 puntos de victoria. El jugador con la segunda mayoría ganará 3 puntos de victoria, y el jugador con la tercera mayoría recibirá 1 punto de victoria. En el caso de empate en alguna de estas mayorías, se deberán utilizar los criterios de desempate previamente mencionados. Tras esta sumatoria, el jugador con la mayor cantidad de puntos de victoria será el ganador. En el caso de un empate, utiliza los criterios de desempate previamente explicados. Si deseas jugar una partida para 2 jugadores, deberás realizar algunos ajustes durante la preparación y a lo largo del modo de juego. Durante la preparación de la partida, asegúrate de utilizar el tablero por la cara que muestra el símbolo para 2 jugadores en el ayuntamiento. Prepara el tablero tal y como lo harías para una partida de 3 a 5 jugadores. Al repartir los componentes para los jugadores, entrégale a cada jugador 10 marcadores de trabajadores en su color, 3 marcadores de trabajadores contratistas y 5 trabajadores en un color neutral que no esté participando en la partida. Estos trabajadores serán llamados
los mercenarios. Cada jugador recibirá 4 cartas de puntuación. A diferencia de la partida para más jugadores, estas cartas deberán permanecer dentro de tu mano. De las 2 cartas sobrantes, toma una de ellas al azar para colocarla boca arriba cerca del tablero principal. La carta restante deberá ser retornada de vuelta a la caja. Coloca una reserva con todos los cubos marcadores pertenecientes a los mercenarios al alcance de ambos jugadores. El resto de la preparación se mantendrá sin cambios. Respecto al modo de juego, la partida continuará jugándose de la misma manera como fue explicado previamente, salvo por un par de pasos adicionales y diferencias al momento de colocar algunos trabajadores. Al colocar un trabajador propio o un contratista, deberá resolver las acciones adyacentes tal y como fue explicado previamente, pero esta vez, las pilas de trabajadores podrán contener como máximo 2 trabajadores. Al colocar un tercer trabajador en una pila, se ocasionará una puntuación, pero esta vez se reactivarán los 3 trabajadores antes de retirar al último trabajador de esta pila. En tu turno, podrás colocar uno de los trabajadores mercenarios que poseas en lugar de tu trabajador o un contratista. Si utilizas este tipo de trabajadores, deberás resolver las acciones en las losetas adyacentes como normalmente lo harías, pero este tipo de trabajadores no causará la reactivación de ninguno de los trabajadores colocados debajo. De la misma manera, si algún marcador de trabajador es colocado sobre un mercenario, este no será reactivado. Toma en cuenta que un mercenario no podrá ser colocado en una pila en donde previamente haya otro mercenario presente. Cada vez que resuelvas una acción que implique colocar cubos en alguna sección del tablero principal utilizando un mercenario, tras colocar tus cubos, independientemente de la cantidad que hayas colocado, deberás tomar un cubo del color de los mercenarios para colocar dentro de la misma sección en donde colocaste tus cubos, siempre y cuando aún hayan espacios disponibles. Estos cubos de mercenarios también deberán ser colocados como resultado de utilizar una carta de acción. Todos los marcadores de los mercenarios participarán en la determinación de las mayorías al momento de resolver las losetas de puntuación. En el caso en el que un marcador de mercenario sea removido de una pila de trabajadores, este deberá ser colocado normalmente dentro de la siguiente loseta de puntuación en el ayuntamiento. Similar al caso de sus cubos, estos marcadores también serán contabilizados para los criterios de desempate. Una vez que se hayan puntuado las primeras 5 losetas de puntuación, cada jugador deberá elegir una de las 4 cartas de puntuación que tenga en su mano, para colocarla boca abajo junto a la carta revelada al principio de la partida. Tras esto, cada jugador deberá descartarse de una de las cartas que aún posea para mantener 2 de ellas dentro de su mano. Todo esto será indicado por esta simbología junto a la 5ª loseta de puntuación. Algo similar ocurrirá al resolver la 10ª loseta de puntuación. Primero se deberá revelar las 2 cartas de puntuación colocadas previamente junto al tablero. A continuación, cada jugador deberá elegir una de las 2 cartas que posea para colocarla boca abajo junto a las otras cartas de puntuación. La carta restante deberá ser retirada de la partida. Durante la puntuación final, las últimas 2 cartas deberán ser reveladas y todas las cartas de puntuación deberán ser puntuadas de la manera previamente explicada. Recuerda que al puntuar estas cartas, deberás considerar todos los cubos pertenecientes a los mercenarios para repartir los puntos de victoria correspondientes. En el caso de que exista un empate con el jugador mercenario, deberás considerar todos sus trabajadores y cubos dentro del ayuntamiento para los criterios de desempate. Y en el caso en el que tengas que resolver un desempate por el último criterio contra un mercenario, este siempre se considerará en la última posición. El resto del modo de juego y la partida se mantendrá sin cambios. Y de esta manera, llegamos al final de las reglas para Calimala. Estoy seguro que ya sabrás jugarlo y se lo podrás explicar a quien quieras. Se nota que este juego ya tiene sus años, sin grandes pretensiones, mecánicas muy sencillas, reglas relativamente fáciles, pero una profundidad bastante interesante con una única acción, colocar un trabajador. Todo lo que se desencadena a partir de esta simple acción me tiene cautivado. Es un juego en el que tendrás que planear a futuro qué estar haciendo. Siempre tendrás que ver cuáles serán las mejores opciones posibles para colocar a tus trabajadores, y he notado que mientras más y mejor estorbes, te irá mejor en la partida, ya que colocarte en las posiciones en donde los jugadores lleven a cabo la mayor cantidad de acciones al principio, a la mitad y al final de la partida será clave. Durante el principio del juego deberás tratar de posicionarte en los lugares en donde recibas recursos, pero también deberás colocarte en los espacios en donde puedas hacer entregas de tela y también entregar algunos recursos a las diferentes catedrales, ya que naturalmente estos serán los elementos que más puntos te entreguen a lo largo de la partida. Pero nunca deberás perder de vista los siguientes elementos a puntuar dentro de las losetas de puntuación, ya que estos también te indicarán qué estar haciendo, y esto también te dará una pista de cuáles serán las posiciones más codiciadas durante las diferentes etapas del juego. Un elemento que también resultará clave a lo largo de la partida será la obtención de las cartas de acciones, ya que estas cartas te podrán sacar de un apuro, dándote el recurso que necesitas, o entregarte una acción adicional de entrega de telas o de entregar alguno de los recursos a las diferentes catedrales, podrá hacer que ganes una mayoría. Asegúrate de siempre tener una buena cantidad de estas cartas para jugarlas en el momento adecuado. Otro elemento bastante interesante
será el uso de los contratistas, estos trabajadores que te permitirán llevar a cabo el doble de acción. Mediante el uso de esta acción, podrás hacerte de una buena cantidad de recursos, entregar mucha tela a una ciudad, pudiendo asegurar la mayoría, pero también estos trabajadores serán los que te podrán proveer de algunas cartas de acciones. Utilizarlos sabiamente también te asegurará de recibir una muy buena cantidad de recursos y colocar muchos cubos, pero también podrán ser claves para ganar algunas cartas de acción. En general, la mecánica de Kalimal es muy sencilla, pero la profundidad que tendrá y la planeación que deberás hacer para tratar de activar las acciones en el mejor momento, pero a su vez pensar muy bien si al colocarte en esa acción le darás más recursos a los oponentes de lo que te beneficiará, hace que este juego sea un verdadero rompecabezas. Cada turno deberás tratar de buscar cuál será la mejor posición para colocarte y deberás ver muy bien qué es lo que podrán hacer los demás jugadores, ya que posiblemente en la siguiente acción se puntúe algún elemento en donde podrás ganar una buena cantidad de puntos o simplemente llevar a cabo otra acción que no sea la más redituable, te posicione muy bien para otra puntuación. Todos estos elementos me han cautivado bastante y te puedo decir que Kalimala ha sido uno de los descubrimientos más destacados de lo que he jugado en el año. Definitivamente se está colando en mi top y cada vez que le doy una partida encuentro más y más estrategias y a la vez quiero jugarlo de nuevo y de nuevo. Si estás buscando un juego con reglas sencillas pero mucha profundidad y rejugabilidad infinita, definitivamente deberás adquirir Kalimala. Y de esta manera, llegamos al final del Sáltate las reglas para Kalimala. Te invito a que le des clic al botón de suscribirte y a la campana, ya que de esta manera YouTube te estará notificando cada vez que publique un nuevo video. Recuerda que los viernes de cada 2 semanas subo un tutorial enseñándote un nuevo juego. También te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy seguro que en ellas encontrarás algo que te llame la atención. Si tienes alguna duda adicional sobre cómo jugar o alguna de las reglas de Kalimala, déjame un mensaje en los comentarios de este video y tan pronto me sea posible te daré una respuesta. También si quieres aprender a jugar alguno de los juegos que tengo aquí atrás o de los que he publicado en mis redes sociales, déjame un mensaje. De esta manera sabré cuál será el siguiente tutorial en el que me ponga a trabajar. No me queda nada más que agradecerte todo el tiempo que has dedicado a ver estos videos. Sigan disfrutando de sus juegos de mesa, atrévanse a conocer nuevos y espero verlos en el próximo Sáltate las reglas. Que tengan felices jugadas. Hasta la próxima.